Dios les bendiga en esta tarde. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén, amén. En todo y para todo, Dios ministrando nuestros corazones. Amén. Escuchábamos la alabanza. No hay lugar más alto. Amén. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Amén. Y cuán glorioso y maravilloso es que Él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y hemos visto infinidad de predicaciones. Amén. Nos llenamos de palabra y de palabra y de palabra. Y se nos puede olvidar que en ocasiones, por Él estar tan al pendiente de nosotros nos confiamos. Amén. Pero esto tiene que ser recíproco por la palabra que Dios nos va a hablar el día de hoy. Amén. Tiene que ser recíproco. Amén. Si yo quiero que Él esté al pendiente de mi vida, yo tengo que estar al pendiente de su obra. Amén. Definitivamente. Porque si no, alguna vez en esta semana alguien me preguntaba, Él es tan bueno que aún nosotros, desatendiendo su obra, Él tiene misericordia de nosotros. Sí, amén. Yo le decía, claro que sí, Él tiene misericordia de nosotros, pero eso no nos justifica el que no podamos estar nosotros al pendiente de lo que Él nos ha delegado, porque también Él, como varón justo, viene a pedir cuentas de lo que Él nos ha entregado, sea ministerio, sea familia, sea congregación. Amén. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1, amén, vamos a leer esta porción bíblica. Sí, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer del verso 2 en adelante para honra, gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Ayer yo me gozaba con los jóvenes, la palabra y cómo Dios sigue haciendo la obra, pero en todo aquel que se dispone, amén, o que dispone su corazón. Así que hoy dispongamos nuestro corazón. 2 de Pedro capítulo 1, en el verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Muchas de las veces nosotros decimos: yo tengo todas las promesas del cielo y aún las de la tierra para mi vida. Y claro que sí, ahí están. El problema aquí es que con todo lo que Dios nos ha dado, tenemos nosotros que ser administradores y mayordomos para multiplicar lo que Dios nos ha delegado. Amén. Usted sabe la parábola de aquellos talentos. Amén. Que en algún tiempo a mí me parecía algo injusto de que el Señor le quitara lo poco que tenía uno para darlo a aquel que tenía mucho. Y yo no entendía. Yo recuerdo cuando recién nos convertimos al Señor, decía, pero ¿por qué le quita a este que tiene poco y le da al que tiene mucho? Porque el que tiene poco no es buen administrador ni buen mayordomo. Amén. Y el que tiene mucho es porque lo poco que Dios le ha dado lo ha multiplicado. Amén. Y no hay forma de multiplicar algo y que permanezca o tenga una permanencia, amén, perpetua, si no es por el diseño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante lo declarado aquí en el verso 2, amén, cuando menciona gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero que mi vida sea una vida plena, amén, y que no ande yo con mortificaciones, no ande con carencias, no ande con quejas, no ande con situaciones, amén, que lo único que traen son desfavores a mi corazón. Bueno, pues voy a recurrir a la estrategia de Dios, amén. No me voy a apoyar en mi propia prudencia, no voy a ser necio en la necedad del ser humano. Voy a ser entendido en el conocimiento de Dios. Amén. En el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, tan glorioso y tan maravilloso es cuando dice, repito el verso, amén, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes, dice, de la naturaleza divina. ¿Sí dice así? Amén.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Y sigue diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué glorioso! Dice, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Amén. Ahora, vemos nosotros que es fácil que nuestra mente y nuestro corazón sean engañados, Amén. creyendo que tenemos las promesas de Dios si no he huido, amén, si no he huido de la tentación, si no he huido, amén, del pecado, si no he sacrificado, amén, todo lo que pudo haber alimentado mi concupiscencia o mi deseo carnal. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Y cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de los deseos de la carne. Amén. Y mire qué glorioso y qué maravilloso para que usted y yo podamos ver que Dios nos está demandando un crecimiento, amén, a cada momento y a cada instante. Dios nos está demandando un crecimiento, Sí, amén. amén, no basado en emocionalismos, no basados en sentires de la carne, porque si usted va a la iglesia por agradar a un hombre, entonces es un deseo emocional. Si usted, varón, va con el anhelo, amén, de que se le reconozca porque usted no falta a la iglesia, entonces eso es un deseo emocional, amén. Nosotros tenemos que ser regidos por la convicción que genera nuestra pasión por atender al llamado venido del Padre y del Hijo, porque aquí lo dice en la palabra, en el nombre de Jesús, amén. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, amén, y de nuestro Señor Jesús. Así es. Amén o no amén, porque muchas de las veces tardamos tanto en reconocer que fuimos llamados por el Padre, Amén. fuimos llamados por Dios, y tan grandiosas y gloriosas son las promesas para los que han atendido el llamado, no en la emoción. El que atiende el llamado en la emoción, si siente ir, va, si siente danzar, danza, si siente aprender, aprende, si siente gozarse o decir amén, gloria a Dios y aleluya, lo hace, y si no, no lo hace. Pero nosotros tenemos que, amén, mire bien, nosotros tenemos que declarar y establecer que hemos sido llamados, amén, para prestar un servicio de acuerdo al servicio que el Padre vino a establecer a través de Jesucristo. Amén. Nosotros no vamos a prestar un servicio en la iglesia, en la congregación donde servimos, amén, conforme al diseño de un deseo carnal. ¿Para qué? Para que todos vean que yo canto, que yo toco, que yo danzo o que yo predico. No, el diseño del Padre, amén, declarado a la tierra por nuestro Señor Jesucristo, era simple y sencillamente el venir a enseñarnos a ser siervos. Amén. A ser siervos. No es correcto decir, no, pues es que, ¿verdad? Todos quieren que digan apóstoles o profetas. No, nosotros tenemos un ministerio establecido. Sea el de apóstol, pero que sea para servir. Sea el de profeta, pero que sea para servir. Y así los demás ministerios, como el de evangelista, el de pastor y el de maestro, que sea para servir. Amén. Porque cuando nosotros establecemos un servicio en la congregación, tiene que ser de acuerdo al diseño establecido. Amén.
Amén o no amén. Amén. Si no es de acuerdo al diseño establecido, mire, yo estoy en pañales, y no nada más en pañales, sino posiblemente todavía en prisiones de los deseos carnales, todavía en prisiones, amén, de mis deseos a causa de la concupiscencia. Por eso dice, habiendo por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, he repetido 2 o 3 veces este verso porque tenemos que entender que esto es un llamado al crecimiento. Amén. Yo voy a servir de acuerdo al diseño dejado por Jesús si crezco como Él crecía. Amén. Él crecía al tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque nos habla aquí la palabra que Él nunca estuvo ocioso. Él nunca estuvo, amén, anhelando el reconocimiento de aquellos grupos religiosos que lo único que hacían era confrontarlo. Pero jamás pudieron encontrar en Él, amén, un deseo carnal. Jamás pudieron encontrar en Jesús, amén, una motivación carnal. Jamás pudo haberse levantado alguien para decir, amén, ¿sabes qué? Este solamente viene para que todos lo vean. Este solamente viene para que todos digan. No pudieron, que aunque lo pudieron hablar entre ellos, nunca le pudieron comprobar nada. Amén. Porque era un diseño establecido del Padre a través de Jesús, el Hijo, nuestro Señor y Salvador, para que usted y yo entráramos en ese diseño. Así que, amado hermano, si usted no ha crecido el día de hoy un poco más de como estaba el día de ayer, usted está perdiendo el tiempo. Definitivamente, amén. Y no me quiero ir un poco más atrás. Si usted no ha entendido, amén, si yo no he entendido y todavía me puedo estar conduciendo o puedo estar sirviendo en la congregación con la motivación, amén, o con la pasión, podemos decir, con que servía la semana pasada, entonces yo ya me estanqué. ¿Por qué? Porque tenemos que servir, amén, en un crecimiento, porque el crecimiento va a dar testimonio de mi servicio y del ministerio maduro en el cual ya tengo que estar operando. Amén. Por eso miren lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Vosotros también poniendo toda diligencia. Vosotros también. Amén. Amén. Poniendo toda Diligencia. Alabado sea el Señor. Amén. Dice la palabra, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, Amén. al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Sí, amén. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. Amén. Lo decíamos en predicaciones pasadas. Aquel que no lee la palabra o escucha la palabra, aunque sea una vez al día, esa es una persona, amén, que ya se estancó. Esa es una persona, como se decía en la administración, que prácticamente no nada más dejó su primer amor, sino que ya hay ausencia de Dios en su corazón. Y cuando hay ausencia en el corazón de alguien, hay más obras, amén, de la carne. Y cuando hay más obras de la carne en una persona, entonces le es muy difícil, amén, lo es muy difícil emprender la huida. Amén. Porque es más el peso del pecado que la fe
que debió de haber tenido cuando conoció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, viene a generarse en nosotros la ociosidad. Amén. Una persona ociosa siempre va a tener el pretexto para justificar su vana manera de pensar, su vana manera de actuar y su vana manera de vivir. Amén. Siempre. Hablaba yo con una persona, viven de ideas locas, viven de ideas fantasiosas, viven de ideas, amén, y de logros ajenos. Y eso sí es un peligro, amado. Eso sí es un peligro, porque ¿cuántos de los que estamos aquí, amén, en ocasiones no queremos ser como David? Amén. Amén. Yo creo que todos, pero todos queremos la gloria nada más de David. Pero ¿qué si nos vamos al trato, al proceso, amén, y a la preparación que tuvo David? Amén. Todos deseamos la gloria, todos deseamos las promesas del Padre, todo mundo deseamos la bendición del cielo, amén, para con nosotros, para con nuestra casa, pero no todos desean, amén, no todos desean agregar la palabra, agregar el conocimiento a la virtud para que se incremente la fe. Alabado sea el Señor, amén. Entonces, no por algo dice, así vosotros poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, amén, amén. Dominio propio, paciencia, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén o no amén. Sí, amén. Alguien preguntaba en estos días también, yo no he entendido por qué dicen te amo en el amor de Cristo. Amén. No lo he entendido. Amén. Y si no lo hemos entendido, bueno, simple y sencillamente, cuando se le dice a alguien te amo en el amor de Cristo, se dice te amo incondicionalmente. Aunque me falles, mi amor estará para contigo. Nunca te dejaré de mis oraciones. Porque ¿sabe qué? Yo he entendido algo a lo largo, amén, de mi corto caminar en Cristo. Amén. A mí me ha tocado amar a gente más que ellos mismos. ¿Y cómo puede ser posible? Sí, por la vana manera de conducirse o por la vana manera de vivir que ves en que están operando. Amén. ¿O no amén? Amén. Entonces, nosotros tenemos que, amén, atesorar, amén, nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Amén. Pero para que se entienda eso, tiene que haber un crecimiento. Y por eso me brinqué al verso 1, porque quiero echar mano en este momento de lo que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén o no amén. Amén. Y si ustedes se acuerdan, pero ahorita hagamos algo de recuento, vean nada más en este verso cómo se hace manifiesto el crecimiento de una persona, amén, que ha conocido a Dios. Amén. Amén. De una persona que ha conocido a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Sí, amén. Aquí no hay de brincarnos. Aquí tenemos que entrar al trato y al proceso. Si es que quiero yo, amén, algún día disfrutar de las innumerables promesas que Dios tiene para mi vida, para mi casa, para mi negocio, para mi trabajo, para mi escuela, para mis hijos y para mis nietos. Amén. Y para todo aquel que crea en la promesa que Dios tiene. Amén. ¿O no amén? Amén. Para los que le han aceptado y por aceptarle creen en la palabra. Y usted y yo lo hemos aprendido aquí. Es fácil. Amén. Es fácil. La misma persona que preguntaba, ¿y cómo sé quién es fiel a la palabra? Por la forma de operar. Pero es que hay veces que se saben la Biblia y hablan. Sí, pero no son dichos, tienen que ser hechos. Amén. No son dichos, tienen que ser hechos. Amén. Porque yo le puedo estar hablando al varón, a la mujer, al joven, a la señorita. Amén. Pero si solamente soy un portavoz, amén. Si no soy yo, amén, alguien que hable de un testimonio,
entonces he construido mi vida cristiana en la arena. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque los que han construido su vida, amén, después de conocer al Señor en la arena, se ve el resultado en su casa, en su trabajo, en su negocio y en su escuela y en todas las relaciones que puedan tener. Amén. Sea con amigos, sea con familiares y sean hasta conyugales, hermano. Y eso sí es tremendo. Amén. Ahí es cuando se ha construido en la arena. Y cuando se construye en la arena, amén, no es que se haya tomado el consejo de la palabra de Dios a través de un padre ministerial, no, sino que he sido regido por mis propios deseos y por mis propias banalidades, y ahora veo el resultado. Y es grave esto, hermano, es grave, amén, porque la palabra es para que usted y yo edifiquemos sobre la roca. Amén. Y el edificar sobre la roca cuesta trabajo, porque inmediatamente cuando yo recurra a construir sobre la roca, amén, si hay algo que no es, amén, propicio para la construcción en ese terreno, entonces se me va a venir abajo. Pero si yo construyo de acuerdo al diseño que me ha dado, amén, que me ha dado el que es la roca, ahí todo va a permanecer, hermano, aunque sea despacio, pero van a ser pasos firmes, van a ser pasos firmes, amén. En otras palabras, mientras yo más construya en la roca, amén, se va a depurar de mí lo Simón que traigo dentro, amén. Por eso mira el diseño: Simón, Pedro, amén. Y luego dice siervo y apóstol. Vea el crecimiento, amén. De ser Simón pasó a ser Pedro, amén. Y usted y yo lo hemos aprendido. Simón es un tipo del indeciso. Simón es un tipo del fantasioso. Simón es un tipo del arrebatado. Simón es un tipo del desbocado. Simón es un tipo, amén, que trabaja largas jornadas y no hace nada. ¿Hasta qué? Hasta que decide dejar de ser Simón. ¿Para qué? Para que sus pensamientos y todo lo que emprenda tenga firmeza. Usted recuerda cómo Simón estaba a la orilla de aquel mar, amén, ya recogiendo toda su red, y Jesús llegó y le dice: ve mar adentro y echa la red. Y Simón le dice: amén, toda la noche he trabajado y no he conseguido nada. Amén. Casi Jesús le dijo: porque lo has hecho, amén, como Simón. Lo has hecho como Simón. Ahora ve como Pedro. Amén. Pedro significa piedra. Sí, y es un tipo de los que tienen firmeza. Yo no he visto promesa cumplida. Yo no he visto la bendición de Dios. Pero aquí estoy construyendo sobre la roca. Y de qué de ver tus promesas las voy a ver. Porque Pedro le responde a Jesús: he trabajado toda la noche y no he conseguido nada. Pero en tu palabra voy a ir a echar la red. ¿Y qué pasó, hermano? Usted conoce la historia. Sí, amén. Vemos que no nada más la barca donde estaba Pedro le fue insuficiente para tanta bendición. Amén. Le fue insuficiente al grado de que tuvo que compartir la bendición, o sea, la pesca, con aquellas barcas que también no habían pescado nada. Y vemos nosotros cómo es que Dios opera cuando nosotros estamos anhelantes de tener el crecimiento hacia la madurez. De Simón dice, amén, de Simón continúa diciendo Pedro, amén, y luego dice siervo, amén, siervo. Todos queremos servir, pero ¿sabe qué es muy tremendo, amado? Servir en el diseño de Simón. Amén. Para poder yo servir, tengo que haber dejado mis actitudes de Simón, tomar mis actitudes de Pedro y poder servir, amén, a través de la palabra de Dios. Y ahí hay un crecimiento, porque solamente así puedo ser enviado. Amén. Solamente así puedo ser enviado, porque dice aquí la palabra apóstol de Jesucristo. Amén.
Y ya en el resultado del nombre, amén, viendo que Simón significa caña que bate el viento, lo que hemos aprendido, Pedro significa piedra, amén, que es un tipo de la firmeza, y siervo, amén, tiene que ver mucho con madurez, amén. Ahora cuando dice apóstol de Jesucristo, amén, la palabra apóstol significa enviado. Amén. La palabra apóstol significa enviado, amén. Amén, amén. Número uno, yo no puedo ser enviado siendo un Simón. Amén. Jamás. Más bien, recapitulo, yo no debo de ser enviado siendo un Simón. Amén. Yo tengo que ser enviado siendo un siervo de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque he dejado de ser Simón para tener firmeza. Amén. Para tener firmeza en mi vida, porque ya tuve la transición de Simón a Pedro. Amén. Amén. Pero muchos dicen, no, es que yo quiero ser, ¿verdad? Yo quiero ser siervo aquí, yo quiero ser enviado acá. Bueno, claro que se puede, nada más hay que dejarnos, amén, dejarnos instruir y que la instrucción a través de la palabra de Dios vaya depurando de nosotros, amén, todo pretexto, amén. Varón, joven, mujer, señorita, que no se te vaya el tiempo, que no se te pase el tiempo, amén, que no te encuentres por allá a alguien y digas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tenemos como 10 años de no vernos. ¿Qué has hecho? Pues no he hecho nada. ¿Por qué? Porque ha habido ociosidad. ¿Por qué? Porque tal vez pueda estar en una iglesia cristiana, pero todavía con mentalidad de Simón. Todavía con la mentalidad indecisa. Amén. Porque déjeme decirle algo, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Para ser Pedro, amén, para ser Pedro se necesita sacrificar muchas cosas. Amén. Amén o no amén. Amén, amén. Para ser Pedro se necesita sacrificar muchas cosas. Simón no sacrifica mucho. Amén. Pero Pedro, si usted se acuerda, Pedro estaba casado. Pedro tenía suegra. Amén. Y eso no le impidió, ¿para qué? Para tener la firmeza. Amén. En medio de sus arrebatos, y en medio de que negó a Jesús, y en medio de que le cortó la oreja a un soldado romano, en medio de todo eso, amén, en medio de todo eso, él nunca, amén, él nunca dejó a nuestro Señor Jesucristo, aunque tuvo la invitación de Jesús para que lo hiciera. Amén. Tuvo la invitación, porque Pedro siempre también, amén, siendo no apóstol, sino discípulo, todavía en ese aprendizaje tenía que entender a través de ver las cosas, amén, como Jesús las veía, tenía que entender, amado hermano, que la multitud no lo es todo. Hay mucha gente que busca iglesias de multitudes. ¿Para qué? Pues para presumir lo puesto, para presumir el vehículo, para presumir el negocio, etcétera, etcétera. Porque vemos nosotros que Pedro se acercó con Jesús después de aquel gran mensaje de poder para decirle, maestro, dura fue esta palabra, ya se han ido todos. Jesús le dijo, si quieres irte también tú, puedes hacerlo. Si quieres irte también tú, puedes hacerlo. Pero Pedro dice, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde he de ir? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Amén. ¿A dónde he de ir? Si solamente en ti he visto mis promesas cumplirse. ¿A dónde he de ir? Si tú me has dado la transición de ser indeciso a que mis decisiones tengan firmeza, ¿a dónde he de ir? Si yo sé que si has hecho eso conmigo, también un día voy a pasar de ser discípulo a ser apóstol. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén, amén. Pero no necesariamente, hermano. Vemos nosotros que ahorita ya, ¿verdad? Está desanimado alguien, úngelo como apóstol para que se vuelva a animar. No, pues no se trata de eso, amén.
¿Por qué? Porque son pasos a seguir. Son pasos a seguir. Amén. Amén. Por eso dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Un amén. Y luego dice la palabra en el verso 3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Por su divino poder. Cuando encontramos en la Biblia divino poder, nos está hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque dice la palabra en el nombre de Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y existencia. Amén. Libro de los Hechos, vemos cómo Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. Amén. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros, amén, el Espíritu Santo. Y luego dice, y recibiréis poder. Ese es el poder divino, hermano. Amén. Y nosotros tenemos que entender que si no hay algo que controle este corazón engañoso y perverso, entonces no tengo yo cómo huir. Amén. No tengo yo cómo huir de mi ociosidad. Amén. Porque no hay algo grande que me impulse a pensar, mañana tengo que hacer esto, mañana el Señor me va a llevar a este nivel, mañana tengo que tratar de aprender aquí, aprender acá, de comportarme de una manera o de otra. No hay un poder divino. Amén. Y echamos obra de pretextos. Echamos obra de pretextos. Amén. Creo que aquí lo he mencionado, creo que aquí lo hemos aprendido. Amén. Cuando gente que de plano no quiere hacer caso, amén, o quiere justificar, amén, su ociosidad, te los encuentras en enero, amén, y le dices, ¿no entraste a la escuela? No, el otro año voy a estudiar. No sé si a ustedes les ha pasado. No, ya el otro año voy a estudiar. Ah, sí. Se llenan de ideas fantasiosas, ideas locas, hermano. Y pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un poder mayor que les impulse, amén, a ver más allá de sus limitantes, a ver más allá de sus dificultades. Y echamos manos de dificultades ajenas para adjudicarnos, amén, y nos sirva como pretexto. Y eso frena a toda persona, hermano. Eso frena a toda persona. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Amén. Por medio del poder divino, por medio del Espíritu Santo de Dios, usted y yo somos propietarios de todo lo dado del Padre a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Sí, amén. Y eso a mí me llena de gozo, hermano. Sí, amén, Amén. amén. Y eso a mí, créame, me llena de gozo. Amén, Porque amén. dice la palabra, para que por ellas lleguéis a ser participantes de una naturaleza divina. Amén. Amén, amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si no está el poder divino en mí, miren, aunque tenga mis ojos muy abiertos, voy a caer yo redondito, hermano. Amén. Amén. Voy a caer yo redondito. ¿Por qué? Porque lejos de ser diligente, soy un ocioso. Nada más estoy, en lugar de estar pensando de qué manera puedo yo salir de tanta situación que me pueda estar pasando, no, estoy generando a través de mi ociosidad, estoy generando pensamientos vanos, pensamientos que me perjudican.
Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Está como que en aquella serie, amén, o película, le cuento rápidamente en 2 minutos esta gran película, amén. No me acuerdo cómo se llama, pero mire qué tremendo, amén. Cuando en aquella ciudad se abre una gran empresa, nueva empresa, amén. Inmediatamente se hace la convocatoria y se hace el día para la contratación. Y usted sabe, amén, yo alguna vez cuando me formé en alguna empresa, pues grandes colas y todos con las solicitudes y todos ahí, no falta quien se conozca ahí, amén. Entonces, si usted ve la situación, yo me acuerdo cuando ahí en el lugar donde le decía yo que trabajaba, ni íbamos a ir a llevar solicitud, pero pasamos y pues nos generó interés de tanta gente que estaba ahí, ¿verdad? Y veníamos de otro lado. Me acuerdo yo que mi hermano biológico y yo llegamos y llevamos la solicitud. Total, entramos a trabajar, amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, en aquella ciudad está aquella gran empresa, amado hermano, y mire qué tremendo. No falta el cábula, no falta el deslenguado que tenía ahí un grupo de personas. Yo voy a entrar aquí, yo voy a entrar, y había todos, ¿verdad? Porque siempre pasa así, hermano, siempre. Amén. En toda empresa siempre va a haber un grillero. Amén. Entonces, pues ahí estaba formado aquel hombre, amén, y todos, y ya casi diciendo, yo voy a ser tu patrón, amén. Si nos contratan, tú vas a ser mi empleada, tú vas a ser mi empleado, yo voy a ser su patrona aquí, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la fila, por allá sale un hombre, ¿verdad? Un hombre y con su maletín y todo. Y cuando lo ve este hombre, lo reconoce a este hombre, amén. Y aquel hombre no lo reconoció, amén. Y le empieza a decir, ¿verdad? Le empieza a decir. Y el hombre que iba en la fila con su maletín se le queda mirando y empieza a recordar, hermano. Empieza a recordar que ese tremendote desde la primaria en la escuela le hacía bullying tremendo, amén. Le hacía, ya ve que en las películas empiezan a imaginar y le recuerdan todo el asunto ahí, amén. De cómo lo aventaba, le quitaba el lonche, le tiraba los cuadernos y todo. Entonces, cuando este hombre estaba hablando, amén, y todos los que tenía ahí, todos los seguidores que tenía, y el hombre que llevaba el maletín se quedaba viendo, pero estaba recordando, amén, pero él no dijo nada. El otro sí, nada más le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Nosotros estamos aquí desde las 5 de la mañana ya, estamos desde muy temprano, la fila va allá, ve, fórmate allá. Ve, fórmate allá, la fila va allá. Aquí nosotros madrugamos para estar desde temprano, y todos burlándose. Y este hombre no le decía nada. Entonces se abre la puerta de la empresa y sale una mujer con un hombre grande, ¿verdad? Y luego llega con esta persona que no decía nada y le dice, señor, disculpe, no lo vimos llegar. Le agarra el maletín y lo mete. Y luego se le queda viendo. El del maletín se le queda viendo a aquel hombre que le hacía bullying. Amén. Ya cuando llegó a la contratación y todo, y que pasó y todo, era el dueño de la empresa, hermano. Si se fija, yo digo, Padre Santo, era el dueño de la empresa. Y aquel que se la pasó siempre, ¿verdad?, haciendo bullying, aquel que se la pasó siempre, ahí tenía un montón de seguidores, amén, y todavía lo quería mandar a la fila, hermano. Amén. Tremendo, te pone a pensar, así en un instante te pone a pensar, y quisiera uno devolver el tiempo atrás. Dice uno, Padre Santo, lo que en ocasiones no vemos nosotros, que el tiempo pasa bien rápido, hermano. Amén. Imagínese este hombre al verlo y lo ve en un vidrio de cristal, y cuando lo estaban entrevistando lo ve y le dice, que es el dueño de la empresa. Oh, pues si yo le hacía esto, yo le hacía lo otro, yo le hacía esto. ¿Por qué? Porque mientras aquel se dedicó, amén, a prepararse, el otro se dedicó, amén, se dedicó a darle rienda suelta a su propia concupiscencia.
Amén. No por algo la Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. Yo me acuerdo bien, también les platico rápidamente, ¿verdad? Cuando teníamos nosotros nuestro negocio en la Gómez Morín, de una persona, amén, que tenía un hermano también, ¿verdad? Brian y Alan lo conocen. De cómo el papá decía, mire, mientras él estudiaba, o sea, eran dos hermanos, mientras él estudiaba, él, ¿verdad? Andaba de pinta y de parranda, y ahora él, ¿verdad? Le da trabajo a él, y nada más porque no esté haciendo nada. Él tiene su carro del año, él tiene su casa y tiene su terreno aquí atrás, y él no tiene nada, no puede mantener a su hijo. ¿Sí se acuerdan del niño gordito que tenía? Amén. Y usted se fija, el otro, el que sí estudió, ¿verdad? Con su carro del año, ¿verdad? Su carro del año llegaba, su buen trabajo en una preparatoria y todo, hermano. ¿Por qué? Porque nos adelantamos al tiempo. Porque cuando tenemos nosotros que construir sobre la roca, construimos sobre la arena. Y los que se esfuerzan más en construir sobre la roca, amén, van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y los que están decididos, amén, a tener en poco su juventud y la fuerza o el vigor que Dios les ha dado, se ponen a construir sobre la arena y llega el tiempo, hermano. Llega el tiempo en que todo lo que construye, amén, o todo lo que toca es desecho. Porque así dice la palabra, haciendo alusión al hombre insensato y al hombre prudente. Aquí nos hace alusión la palabra al hombre ocioso y al hombre diligente. Por eso dice aquí, vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y así todos los pasos que acabamos de leer. Amén. ¿Un amén? Sí, amén. Por eso en el verso 9, miren lo que dice, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Amén. ¿Cuál es el lema del taller del maestro? Sobre la visión. Y no la visión de un hombre, sobre la visión en Cristo Jesús. Esa es una gran visión. Amén. Esa es una gran visión. Sí, alabado y glorificado sea el Señor. Por eso dice, tiene la vista muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Hago y deshago, y estoy sobre la roca. No es el diseño de Dios. Eso es estar sobre la arena. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos a golpear la casa, amén, cuando vienen los vientos y los ríos a golpear la casa se cae, dice la Biblia. Amén, ¿o no amén? Amén. Y lo que está construido sobre la roca, vienen los fuertes vientos, vienen los ríos, y esa casa no se cae, porque tiene un fundamento. Porque hubo alguien que le creyó verdaderamente a la roca inconmovible de nuestra salvación y no obró en su propia concupiscencia, en su propia ociosidad, en sus propios métodos humanos. Amén. Para destruir su propia casa. Para construir sobre la arena. El ocioso que construye sobre la arena, que es constituido como un insensato, amén, dice la palabra que todo lo que hace no prosperará. Amén o no amén. Por eso dice la palabra, por lo cual, hermanos, por más procurar estar firme. Dice, hacer firme, ¿qué? Vuestra vocación Y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén o no amén. Sí, amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Hemos elegido seguir a Cristo. Hemos elegido involucrar a Jesús. No como una religión, no como fanáticos, hermanos, sino como un estilo de vida. Y es más fácil de llevar el estilo en Cristo que el estilo de vida en el mundo. Es más fácil, hermano. Nada más que acá en el mundo se le da rienda suelta a la concupiscencia mencionada aquí en la palabra. Amén. Y en Cristo no. En Cristo se le da rienda suelta al poder divino, que es el Espíritu Santo de Dios,
que es el único que puede afirmar nuestra visión, afirmar nuestro caminar y afirmar y sostener todo lo que podamos estar emprendiendo. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo a ciegas. Amén. No estamos construyendo a ciegas, amén. Estamos construyendo en esas declaraciones, amén, que como promesas grandísimas, dice la Biblia, amén, como estas promesas grandísimas, alabado sea el Señor, dice la palabra aquí busco aquí el verso, dice en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero hay un diseño que seguir. No, ya me gradué, no, ya tengo una empresa, no, ya tengo un negocio, no, ya, ¿verdad? Ya, mi estilo de vida como cristiano, hasta aquí, ya conseguí lo que tenía que conseguir, ya. No, esto apenas empieza, hermano. Amén, amén. Esto apenas empieza. Amén, un amén. Amén. Por eso tenemos que afirmarnos, que apasionarnos. Amén. Porque esto es una vocación. Esta es mi vocación. Amén. De constructor, de edificador, de restaurador. No vas a emocionar a la gente, ¿verdad? Pero el que crea a la vocación que Dios te ha dado, amén, su visión se va a afirmar. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, amén, en el verso 10. Por lo cual, hermanos, ¿qué dice? Tanto más procurar estar firmes, hacer firme ¿qué? Vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Alguna vez de los presentes y de ustedes que me ven por internet han considerado caer alguna vez? Porque todos estamos expuestos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Amén. Lo más triste, yo siempre lo he asociado a algo. Cuando se presenta la caída, amén, siempre tenemos el recurso de la palabra y el poder del Espíritu Santo que va a evitar esa caída. Amén. Y yo lo he asociado como cuando usted, amén, se va a caer y no mete las manos. Usted ha visto a alguien que se cae, amén, y dice, ni las manos metió. Y el daño es grande. Amén. Porque cuando mete las manos, bueno, tal vez se va a romper una mano, pero no se rompe la cara. Amén. Tal vez no se va a romper nada, va a tener un raspón, ¿verdad? Como evidencia de su caída. No es que me caí. Amén. Pero no se rompe los dientes, no se rompe la cabeza. Amén. Entonces, muchas de las veces, cuando ya nosotros decidimos caer con conocimiento de causa, mire hermano, eso es tremendo. Eso es lo más horrendo de lo que me habla la Biblia. Yo siempre lo voy a mencionar en el nombre de Jesús. Lo más horrendo es caer en las manos del Señor. Eso es lo más tremendo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice en el nombre de Jesús, en el verso 11, porque de esta manera, dice la Biblia, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros que siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. amén o no amén. Amén, amén. No dejaremos de recordar, amén. No dejaremos de estar predicando de esto. No dejaremos de estar echando mano de los recursos de la palabra, amén. Ahora el problema aquí es ya el que cae es porque quiso caer. Amén. Amén. Así de sencillo, hermano, Fíjate que ya caí otra vez. ¿Por qué? No, pues es que ya ves que yo batallaba con el alcohol. Volví a caer. ¿Volviste a caer? Sí, volví a caer. ¿Pero cómo ocurrió? Alguien fue, te amenazó de muerte, amenazó a tu familia,
te amarraron, te vendaron, te pusieron un embudo y te vaciaron una cerveza o alcohol. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No, pues es que fui a, ¿verdad? Se me ocurrió entrar a un antro. O sea, no vengamos nosotros a querer justificar, amén, la presencia de Satanás en nosotros. No vengamos nosotros a querer justificar, amén, diciendo que el poder de Dios está en mí. Cuando está el poder de Dios en nosotros, ¿sabe qué? Marcamos nosotros las líneas que nunca debemos de nosotros de cruzar, porque sabemos que la carne es débil, hermano. Amén o no amén. Amén. La carne es débil, pero si yo cruzo líneas pensando que Dios, ¿verdad?, va a tener gran misericordia de mí, amén, y no voy a caer. No, amado hermano, es que estamos buscando la caída muchas veces. Si usted está batallando con el cigarro, ¿cómo usted va a ir, verdad? Va a permitir que en su casa se siga fumando. ¿Cómo? Amén. Definitivamente no tiene que ocurrir eso, porque nosotros mismos estamos propiciando nuestra caída. Amén o no amén. Amén. Por eso dice en el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las saben y estén confirmados en la verdad presente. Pero mire, dice el verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amén. El despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, que hasta hoy él nos sigue recordando, amén, de las cosas que no debemos de hacer, amén, aunque ya sabemos que no debemos de hacerlas. Él nos sigue recordando, Él nos sigue recordando, la palabra nos sigue recordando, pero en ocasiones, amén, no queremos hacer caso. En ocasiones queremos justificar, amén, nuestra ociosidad, queremos justificarla, hermano, amén. Por eso dice la palabra en el verso 16, hablando de los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas que... Si estamos acá en la palabra, hermanos, verso 16. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén o no amén. Amén. Nada de ideas locas, nada de ideas fantasiosas, nada, porque como seres humanos somos bien fantasiosos, amén. Nos muerde un perro de camino a casa y como en ocasiones, no, era como un león, no, creo que era un oso, no sé, pero es que se me echó encima y medía como 5 metros. Nada, hermano, si acaso se nos pudo haber echado encima un perrito de esos chihuahueños, de esos de los más pequeños, de los más bravos, yo creo, amén, más escandalosos, pero como seres humanos somos en gran manera extremosos, hermano, extremosos, creyendo que eso va a justificar, amén, que eso va a justificar nuestra vana manera de operar. Por eso dice la palabra en el verso 17, por cuanto pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. No sé si usted recuerda hace algunas semanas que Dios nos predicaba, amén, que Dios nos reclama, pero en ocasiones nosotros no hacemos nada para que ese reclamo sea efectivo en nuestra vida, amén, porque para que ese reclamo sea efectivo en nuestra vida, yo tengo que estar lleno del poder divino, amén. Es como cuando usted, le pongo un ejemplo para que mejor me entienda, amén. Usted tiene esta mochila y si su amado de al lado dar la mochila, usted va a decir, hey, esa es mi bolsa. Esta es mi bolsa,
Amén o amén. Dios nos reclama, hermanos. Pero en ocasiones nosotros no queremos que nos reclame. Alabado sea el Señor. Amén. Así que, ¿qué dice el verso 18? Ya voy a terminar en el nombre de Jesús. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El poder divino, el lucero de la mañana, hermano. Amén. El poder divino, el Espíritu Santo de Dios. Quiero dejar de ser Simón, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Quiero que mi transición hacia un crecimiento maduro se lleve a cabo, la palabra revelada, que es un tipo del Espíritu Santo de Dios. Amén o no amén. Amén. Pero en ocasiones, hermano, no leemos la Biblia y queremos nosotros, ¿verdad?, ser los megapredicadores. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Amén. Por eso, en estos dos últimos versos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. De interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el poder divino de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, hermano, no, glorioso es Dios. Esta palabra que nos enseña que debemos de dejar ser inconstantes, Simones. Amén. El que todavía se justifica siendo Simón, mire bien, amén, todavía es un niño espiritual. Todavía es un niño espiritual. Amén. El que todavía se conforma con ser Pedro es el que todavía, amén, mire bien, porque son cuatro niveles de crecimiento que vemos aquí, amén. Vemos Simón, vemos a Pedro, vemos a siervo y vemos a un apóstol o un enviado, amén. Un apóstol, la palabra apóstol, lo decíamos, significa enviado, pero no enviado, ¿verdad?, por las tortillas, no, enviado para llevar el mensaje divino. Amén. El mensaje divino. Un apóstol te lleva el mensaje de Dios. ¿Qué dice el último verso de ese capítulo, hermano, en el nombre de Jesús? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un apóstol tiene que llevar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Revelado por el Espíritu Santo de Dios, porque ya no es un Simón. Una profecía de un Simón, amado, daña a mucha gente. Una profecía de un simple Pedro, amén, porque Pedro, que aunque tipifica firmeza, pero es desbocado. Pedro es desbocado, amén. Pedro es desbocado. Los que tipifican a los Pedros en las congregaciones, lo hemos aprendido aquí en el taller del maestro, son los que tienen buenas motivaciones o buenas intenciones, pero malos métodos. Amén. En Pedro lo vemos, cuando fueron a prender a Jesús, amén, sacó su espada y le cortó la espada a aquel guardia, amén. Tenía buenas intenciones, pero eso no era el método, amén. Así que tengo que tener esa transición de Pedro a siervo. De Pedro a siervo, yo fui llamado a servir. ¿En qué área? En el área pastoral. ¿Tú en dónde fuiste llamado a servir? Amén. ¿En qué ministerio estás operando? ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿En qué ministerio? Amén. ¿En qué ministerio? ¿Cuál es mi vocación de servicio en la iglesia? ¿Cuál es mi vocación de servicio? Y en ocasiones es tan vano y hasta tan profano, amén, que posiblemente ni yo me he creído esa vocación, ni yo me he creído ese ministerio. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Porque pensamos,
que cuando morimos ahí se acaba todo. No, ahí empieza algo nuevo. Ahí empieza algo nuevo. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que repitiendo, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta palabra para honra, gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Anhelemos ir creciendo, hermano. Anhelemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Anhelemos, hermano. Muchas de las veces, repito, amén, el hombre exterior, amén, tiene que irse debilitando para que el hombre interior se vaya fortaleciendo, amén. El hombre interior se fortalece a través del poder divino del Espíritu Santo de Dios, amén. Si yo quiero que ese diseño de Dios se forme en mí, entonces mi hombre exterior se tiene que ir debilitando. Obra infructuosa de la carne, obra infructuosa de la carne, concupiscencia de la carne se tiene que ir debilitando. Y cada vez más se forme en mí el diseño de Dios, el diseño que Él quiere que yo tenga como una firme vocación. En el nombre de Jesús, hermano. No es fácil, pero todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque seguimos viendo, Señor, seguimos viendo tu palabra formándose en nosotros, Padre. Y como ya se decía en la administración, Señor, nos hemos conformado. Muchas veces caemos en un conformismo, Padre. Caemos en una monotonía, en una rutina, Señor. Bendito Dios. Podemos estar, Señor, ya sin la motivación, Señor, de servirte. Ya sin la motivación, Señor, de anhelar oír tu palabra. Ya sin la motivación, Señor, de venir, bendito Dios, a ser ministrado por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy estamos aquí, Señor, porque no queremos irnos sin que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestros corazones, ministre en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso te damos la honra y la gloria. Te damos la honra y la gloria, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, bendito Dios, gracias por esas grandísimas promesas que tienes para nosotros, Señor, que tienes para tu pueblo, bendito Padre Celestial, Señor, que caiga de nosotros, Padre, los velos, que caigan de nosotros, Padre, las escamas, que caiga de nosotros el conformismo, que caiga de nosotros la ociosidad, Señor. Queremos ser diligentes, Padre, queremos ser diligentes, bendito Dios, Señor, y hoy pedimos que sigas haciendo la obra. Sigue haciendo la obra en nosotros, Señor. Sigue haciendo la obra en nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, bendito Dios. Sigue manifestándote, Señor, con poder y gloria a nuestra vida. Síguete manifestando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que sigas entrando, Señor, a nuestra vida como una antorcha, para que nos sigas afinando la visión, Señor, para que sigas estableciendo una pasión, Señor, en nosotros, bendito Dios. Hoy pedimos, Señor, bendito Dios, que la misma palabra mencionada el día de hoy, Señor, se haga una con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor, bendice, Padre, a estos varones, a las mujeres, Señor, bendice.
establecer tu palabra, queremos establecer tu diseño, Padre. Queremos que seas tú, Señor. No queremos que pase el tiempo, Padre, como la historia que nos contabas hace un momento. No queremos que pase el tiempo, Señor, bendito Dios, y veamos a gente del mundo crecer, Padre. Veamos al mundo crecer, Señor. Aquellos conocidos, Señor, de tiempo, que sean ya, Padre, como que más crecidos, Señor, que nosotros, que somos tus hijos, porque posiblemente, Señor, en lugar de ser diligentes, hemos sido ociosos, hemos sido insensatos, hemos sido imprudentes, Padre. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos perdón, bendito Dios, para que tu obra se manifieste cada vez más en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, y como una antorcha alumbre lo más oscuro de nuestro corazón, Señor, y tú puedas sacar de todo lo que estorba, todo lo que no edifica, Señor, en tu obra. Bendito Dios, en esta vocación de servicio, bendito Padre Celestial, yo bendigo, Señor, la vida, Padre, de cada varón de esta casa, Señor. Síguele dando la firmeza, síguele dando la endereza, síguele dando la estrategia en medio de tratos y de procesos. Sigue bendiciendo, Señor, a los varones en el nombre de Jesús, Señor, de esta casa y de Iglesias Hijas en el nombre de Jesús. Así para las mujeres, Padre, estas mujeres de guerra, estas mujeres determinadas, estas mujeres, bendito Dios, que tú has llamado, Padre, para que te sirvan, que cada vez más, Señor, sean como aquella Esther, Padre, que se dejen ataviar por tu diseño, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que el resultado se vea por la pasión y la entrega, Señor, con que te sirven, Padre, en el nombre de Jesús. Las bendigo a las mujeres de estas casas, en el nombre de Jesús, Señor, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, Padre. Sigas tú obrando, sigas tú manifestando tu poder y tu gloria, Señor, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice sus escuelas, bendice sus estudios, y que en un posterior tiempo podamos verlos como hombres y mujeres, Señor, de bendición para esta tierra, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Síguenos dando la fortaleza, síguenos dando la estrategia, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, Señor. Por eso te cantamos, Padre, por eso exaltamos tu nombre, Señor. Por eso, bendito Dios. A ti, oh glorioso Dios, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. sí, Padre, En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy.
quiera. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Gracias, Padre. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toda mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toda mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y como decía esta alabanza, Padre, una totalidad a ti, Señor. Rendimos nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. No sería, Padre, no sería favorable a nuestra vida, Señor, seguir, bendito Padre, en una comodidad o en un conformismo, hacer como que servimos y no servimos como tú lo has mandado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti, sentados a la mesa, comiendo del pan, Señor, comiendo, bendito Padre Celestial, del vino, Señor, bendito Padre Celestial, que tú pones en esta mesa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Muchas gracias. Recibimos de tu bendición y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, amén. Amén, amén. Así que hoy quiero dejar el lugar a mi amada esposa para orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús, amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas en el nombre de Jesús. Hermosa palabra, hermosa enseñanza. Amén. Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Preparemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo que hemos de depositar en el alfolí. Amén. Con un corazón agradecido. Hacemos una oración. Bendito Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Padre. Gracias, gracias, bendito Jesús, Gracias, por esta hermosa palabra, Señor, por tu enseñanza, Padre, porque no nos dejas, Padre, no nos dejas y nos das la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy venimos a traer con un corazón agradecido, Padre, el diezmo y la ofrenda, Señor Jesús. Recíbela, Señor Jesús, que con gozo, con agradecimiento, Señor, te lo entregamos.
no por compromiso con nadie, Padre, sino por agradecerte, Señor, que hasta el día de hoy nos sigues sustentando. No nos ha faltado el alimento en nuestra mesa, Padre, y aún sin merecerlo, Señor, tú nos lo sigues dando. Bendice a cada dador alegre, bendice a aquellos que están en espera por un buen trabajo, Padre. Bendice a aquellos que tienen la necesidad, Señor Jesús, de tu palabra, de tu alimento espiritual y natural, poderoso Rey. Recibe, Señor Jesús, y multiplica cada uno, Señor, de estos dadores, Padre Santo. Bendice a estas manos santas, trabajadoras, bendito Rey, que hoy, Señor, lo vienen a entregar, lo que a ti te corresponde, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Con gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Oremos para ser despedidos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra, la gloria y todos los créditos a Él en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu ministración. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar revistiendo cada vez más esta tu casa, el taller del maestro e iglesias hijas, Padre. En el nombre de Jesús bendigo a cada amado de mi corazón, a cada hijo biológico y ministerial, y sigas haciendo tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, siga siendo tú nuestra prioridad, siga siendo tú, Señor, el todo en nosotros. En el nombre de Jesús. Así, Padre, hoy declaramos, Señor, bendito Padre Celestial, que tú traes con bien, Señor, a nuestra hermana Lidia, Señor, sin ningún contratiempo, Señor, que tú, bendito Padre Celestial, la traes, Señor, por esas carreteras por donde vienen transitando, Señor, ella y su hijo, en el nombre de Jesús, Padre. Y así declaramos, bendito Dios, que con cada uno de nosotros vas, Señor, entronado en nuestro corazón. Y arcángeles, ángeles y arcángeles, Señor, de alto rango, Padre, acampen alrededor de cada uno de nosotros, nos cuiden, nos defiendan, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Y amén.